Esta diapositiva ya la tienen también, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de lo que es el primer capítulo de lo que es patología de vasos sanguíneos de Robbins, capítulo 10 y el capítulo 11, patología de edición, ¿sí? Cualquiera de los dos sirve, cualquiera de los dos. Recuerden que siempre en lo que es la teórica vamos a ayudar a ver los temas más importantes, ¿sí? Lean igual el libro, ¿sí? Si tienen tiempo de leer todo el capítulo entero, leanlo, pero la pauta más importante de la teoría es para reforzar eso, ¿sí? ¿Listo? Esta semana les voy a pasar vasculitis también ya. Nos vamos a ir adelantando para que tengan todo el temario para el primer parcial, ¿sí? No van a estar buscando, van a estar antecediéndose a las teorías, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Van a tener todo listo, ¿sí? Bien, patología de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a estudiar todas aquellas enfermedades de ese sistema de tubos cerrados, ¿sí? Haciendo hincapié en qué sistema, en el sistema arterial, el sistema arterial. Entonces, cuando hablamos de patología de los vasos sanguíneos, entonces vamos a ver en términos sencillos qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver el estudio de las enfermedades de los vasos o recipientes si gustan, que contienen sangre, ¿sí? Vamos a estudiar entonces las distintas enfermedades de esos vasos, tubos que contienen a la sangre, especialmente el sistema arterial. ¿Qué tengo que saber de esto? Primero, tengo que acordarme bien la histología de la pared arterial, pero en grosso modo, ¿sí? ¿Cómo está compuesto la lesión de los vasos sanguíneos? ¿Sí? Ahora, si ustedes se preguntaran cuáles son los temas más importantes, recuerden que en la medicina, la patología más frecuente es lo que tengo que saber como médico general, ¿sí? ¿Está bien? O sea, cuando yo salga de aquí a 3 años, ¿qué temas tengo que dominar y tengo que saber bien el concepto? Lo más frecuente que se da en cada medio. Entonces, ¿cuáles van a ser? Va a ser lo que es arterioesclerosis. Vamos a ver las vasculitis, las varices venosas y finalmente los tumores vasculares más frecuentes, ¿sí? Dentro de este capítulo entonces nos interesa saber el tema de arterioesclerosis tenemos que dominar, cuántos tipos de vasculitis tenemos que dominar, qué son las varices venosas y cómo se clasifican, y finalmente solo el nombre de los tumores malignos más frecuentes. No es necesario su característica histológica, atención, porque muchos de ustedes van a ser cirujanos, ginecólogos y demás, pero sí hay que saber qué tumor es el más frecuente vascular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar primero con esto, ¿sí? Vamos a ver, siguiente, por favor. ¿Con este? ¿Cuál apretamos? Creo que es este creo que es. Sí, este de aquí, ¿sí? Gracias. Bien, esta es la primera diapositiva que se ve en lo que es el Robbins. Cuando ustedes presenten una diapositiva, siempre pongan lo que está acá y acá. Nunca corten de aquí, ¿sí? Nunca cortenlo ahí. Siempre pongan con su acápite y el autor más si es posible. Esta partecita quisiera que la lean del libro. Esta partecita de acá. Porque aquí está detallado. ¿Se acuerdan que les comentaba de la circulación sanguínea constante? Que ayuda a la aorta en ese flujo. Aquí está escrito, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, en este sistema de vasos de tubos cerrados, ¿qué me interesa saber? Primeramente que vamos a tener un sistema arterial y un sistema venoso. ¿Dónde voy a ver la mayor cantidad de patología vascular? En el sistema arterial, aquí. Entonces, ¿qué tengo que saber del sistema arterial? Los distintos tipos de vasos sanguíneos que hay ahí, ¿sí? ¿Cuáles voy a tener? Voy a tener 3 tipos de vasos sanguíneos. En los vasos grandes, ¿sí? Que en ello está la aorta y sus ramas colaterales. Después tengo las arterias medianas o de distribución, que son las arterias que se meten a los órganos y llevan la sangre a ese sector. Las arteriolas y finalmente el sistema capilar, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en esto?
Puntos blancos de ataque. Entonces, enfermedad que va a atacar a la aorta y vasos grandes, la afección que va a dar a las arterias pequeñas, las arteriolas, y generalmente lo único que me interesaría conocer es que la aorta se caracteriza por tener dentro de su pared media fibras elásticas, tiene fibras elásticas. Las arterias musculares predomina la capa media y la arteriola es el sistema de control de la presión arterial. Eso no se olvide. La arteriola es el que controla la presión arterial. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que hay que ver después es el sistema de distribución y finalmente el sistema venoso, que un poquito lo tomamos como segundo plano. ¿Sí? ¿Así vamos? Sí, siguiente. Bueno, de esto, ¿qué nos interesa saber? Sí, por ya simplemente viendo entre una vena y una arteria, lo único que hay que saber es que la vena tiene una capa muscular más delgada y lo que le diferencia a la vena de la arteria es que la arteria es más rígida, ¿sí? Más rígida. Pero la particular de las venas es que gracias a esa pared muscular delgada se puede almacenar sangre. En las venas se almacena sangre. Y tiene un sistema de válvulas que ayudan a que la sangre no retorne hacia abajo, ¿sí? Entonces yo ya voy a ir entendiendo por qué las varices son así todas tortuosas. ¿Alguna vez han visto una varice? Es así, ¿no? De como sacacorcho, ¿verdad? Pero ¿alguna vez han visto una arteria así en las piernas? No. ¿Por qué? Porque las arterias dentro de su pared de adventicia tienen mucha resistencia. ¿Sí? Resiste, es como una pared. No puede dilatarse la arteria. Pero la vena, esta de aquí es frágil, es finito. Entonces hace que se acumule sangre y se puedan producir las varices. Eso vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a ver? No se olviden que es un sistema arterial es cerrado, no hay nada abierto. Y el corazón, este órgano noble, es el más bonito de todos. O sea, el corazoncito. No porque hagan ustedes corazones y regalen, ¿no? ¿Sí? Sino que el corazón, aunque no lo crean, muchos de nosotros le tenemos miedo cuando hablamos de corazón, que es un tema difícil, ¿no? Pero en realidad es el órgano más lindo que hay, porque es el que trabaja sin parar, no descansa y ayuda a todos. Pero los de alrededor se comportan mal con el corazón, pulmón, cerebro y demás, porque lo mandan de un lugar a otro. Y hay un órgano especial que es el más envidioso de todos. ¿Ustedes saben cuál es? El riñoncito. Y van a ver por qué. ¿Sí? Siempre en la familia hay uno que es así, ¿no? Como el riñón. Todo para él nomás. Bien, entonces, no se olviden que los nutrientes siempre va a ser a nivel de los capilares y ahí es donde hay el intercambio de líquidos. Lo que más domina en nuestro cuerpo son los capilares, ¿sí? Si ponemos así la mano, imaginariamente, saco toda la piel y demás, y hay una arteria, una arteriola y miles de capilares dando vuelta alrededor, ¿sí? Cuando yo me corto muchos capilares, ¿sí? ¿Está bien? Sí, bien. Si hay alguna duda, me avisan. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber del vaso sanguíneo? Generalmente, tres cosas. Primero, es un órgano, una estructura hueca, ¿sí? Es una estructura hueca. Aquí vas a poner la luz. Y tiene tres capas, la íntima, la media y la adventicia, ¿sí? La íntima está compuesta por células endoteliales que están acá afuera, ¿sí? Y tiene una lámina elástica interna que limita la íntima con la capa media muscular, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, entre estas tres capas hay dos lugares en que afectan la enfermedad vascular. Ustedes olvídense ya de la adventicia. No hay patología en la adventicia. No hay. Enfóquense en la capa íntima y en la capa media. Y entre las dos, la más importante, de lejos, la íntima. ¿Sí? La capa íntima. O sea, la que está en contacto con la sangre, que está formada por célula endotelial, un poco de espacio supraendotelial y la lámina elástica interna. Este es el punto blanco de la enfermedad, mayormente en la arteriosclerosis. Vamos a ver aquí, ¿sí? Y finalmente las capas muscular media, en la cual vamos a tener las vasculitis, ¿sí? ¿Vamos entendiendo más o menos, chicos? Entonces, en lámina interna, todo lo que tiene que ver con las arteriosclerosis, y en la capa muscular, todo lo que tenga que ver con las vasculitis, ¿sí? Ahí
son sus orígenes. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ver la siguiente. Bueno, esta es la pared de la aorta, solamente para mencionarles. Y la capa íntima, vean este puntito, es esa nomás la capa íntima. Es lo que marca en mi lápiz, el marcador. Esta es la íntima. Y dentro de esa línea que he nombrado está la célula endotelial, que es la que comunica acá, y la lámina elástica interna que está al lado de lo que es la capa endotelial. Y esta lámina elástica interna, miren, es este refuerzo rosado que está ahí. ¿Sí? O sea, vean qué finita es la íntima de la capa íntima, es translúcida. ¿Alguna vez han cocinado pollo a la parrilla, eso? Y han cortado así la carne y se ven las arterias, ¿no? O nunca han visto las arterias. Se ven las arterias y ahí se ve una capa bien finita, transparente, translúcida. Esa es la íntima. Y esa capita así tan finita es la que nos puede matar. Cuando la célula endotelial falla o se lesiona, podemos llegar a morir. Ahora vamos a ver por qué. Si les preguntan en el examen, ¿cuál es la célula endotelial más importante del aparato cardiovascular? Es la célula endotelial. Perdón, ¿cuál es la célula más importante del aparato cardiovascular? Es la célula endotelial. ¿Sí? Sigue. Vamos a la siguiente. Siguiente. Entonces, esta pregunta nos haríamos nosotros. ¿Sí? ¿Las enfermedades vasculares aparecen a cualquier edad? ¿Qué piensan ustedes? ¿La patología vascular puede aparecer a cualquier edad? ¿Niño, adulto, anciano? ¿Sí? No. ¿Podría o no podría ser? En la actualidad sí, porque estamos pasando por lo que es la obesidad infantil y todo eso. Ya. A ver, vamos a poner clic ya. La respuesta es esta, ¿sí? Patología vascular puede aparecer a cualquier edad, eso es cierto, pero recuerden que más lo vamos a ver nosotros en las personas mayores, ¿sí? O sea, que una formación de arteriosclerosis puede formarse en la niñez. Puede empezar en la niñez, pero la placa de ateroma la va a tener 50, 60, 70. Y en los niños se puede dar patología vascular que se llaman vasculitis, ¿sí? Vasculitis. O sea que las enfermedades vasculares pueden sí aparecer a cualquier edad, ¿sí? Entre ellas vamos a ver la de Kawasaki, que vamos a ver una patología vascular de los niños que les puede producir lesión endotelial. Ahora, una pregunta les hago aquí. Nosotros ya sabemos por todo este tiempo que la aterosclerosis, o sea, la formación de esta placa de ateroma que vamos a ver, si se rompe nos produce trombosis y si es una coronaria podemos desarrollar un infarto agudo del miocardio en la gente adulta, ¿verdad? Medianamente joven adulta. La pregunta es, ¿un niño de 4 o 5 años se puede infartar con una enfermedad vascular? ¿Puede tener un infarto por una enfermedad vascular? ¿Podría ser o no podría ser? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Los niños también pueden tener infartos, pero no de causa aterosclerótica, sino la otra enfermedad que les comenté, la que son las vasculitis. Por ejemplo, cuando veamos Kawasaki, afecta a niños menores de 4 años. Y alguna vez han debido escuchar, ay, ese niño estaba bien y se murió en la noche, de golpe. Tenía fiebre y se murió de golpe, ¿sí? A veces, cuando desconocemos esto, esta es la coronaria del niño de 4 años. Vamos a ver, ¿por qué les menciono Kawasaki? Porque la Kawasaki es pregunta de examen, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki es pregunta de examen. Lo vamos a ver más adelante. En el niño de 4 años hay una enfermedad que simula que es una faringitis, una faringoamigdalitis con fiebre y demás en el niño, pero en realidad es una enfermedad inmunológica que va a afectar a la arteria coronaria con inflamación y empieza a producir esto. La pared empieza a engrosarse y en un momento de eso, la capa endotelial que está acá arriba, que está en este sector, se rompe, igual que una placa de ateroma, y se produce la formación de una trombosis, ¿sí? Y al lado se produce un microaneurisma acá más, un aneurisma, y eso puede originar trombosis, que se produzca una lesión a nivel arterial de las coronarias y el niño muera, ¿sí? Entonces, el consejo ahora es que sí, no toda placa de ateroma
es la única que les puede producir infarto, ¿sí? Hay muchas causas que pueden producir infarto, ¿sí? Vamos a ver. Una de ellas es esta, otra es esta, y después vamos a ver el shock hipovolémico, cómo produce infarto también, ¿eh? La siguiente, vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hay que leer bien. Dice, ¿cuál es la consecuencia más importante de una enfermedad vascular? ¿Cuál es la consecuencia más importante de una enfermedad cardiovascular? ¿Sí? Se refiere a esto. El vaso sanguíneo normal, ¿sí? Los vasos sanguíneos tienen que llevar solo la sangre, ¿sí? Pero si yo tengo una enfermedad vascular, ¿qué es lo que se puede alterar principalmente? El flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, imaginen que por acá va 100% de sangre, ¿sí? Ahora voy a poner dos enfermedades ahí, a la aterosclerosis y a la vasculitis. Entonces le voy a poner aquí la obstrucción del ateroma. ¡Pum! Entonces, la consecuencia más importante es alteración del flujo de la sangre y lo que va a tener repercusión, consecuencia en el órgano posterior, primero va a ser hipoxia, ¿sí? Isquemia. A medida que esto va creciendo, 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 va a producir estenosis y va a producir isquemia, hipoxia, lesión celular, ¿sí? Y si se rompe, como nuevamente les comentaba, va a producir infarto, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, todas las enfermedades vasculares les puede ocasionar a ustedes un infarto. Ese es el concepto. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Sí? Siguiente. Vamos a la siguiente. Bien. Dentro de las malformaciones congénitas de los vasos sanguíneos hay un montón, pero hay una especial que tenemos que conocer que se denomina ABM o en el hospital lo van a conocer como MAP. ¿Sí? Esta es la típica en cual a los adolescentes empieza con dolor de cabeza y no les para. A veces son niños de 14, 15 años y dicen, mamá, mamá, me duele, me duele, me duele. Y a veces pensamos que está exagerando el chico, ¿sí? No, ¿cómo te va a doler la cabeza? No, me duele, me duele, me duele, ¿sí? Cefaleas que pensamos que es migraña. Pero en los niños, cuando uno es menor de 14 años, hay que prestarle atención y hay que llevarlo al neurólogo. ¿Por qué? Porque estas MAP, estas malformaciones arteriovenosas, consisten en esto. Normalmente, nuestro aparato circulatorio en la parte terminal tiene el sistema arteriolar, capilar y venoso, ¿sí? De esta manera. ¿Por qué está diseñado de esta manera? Porque recuerden que el corazón impulsa con 120 de presión. Con esa presión llega hasta la arteriola, ¿sí? Pero esa presión puede romper a los capilares. Entonces, ¿qué ha ingeniado nuestro cuerpo? Que haya una red grande de capilares, muchos, muchos. Llega ahí la sangre y a medida que se distribuye por los capilares va a bajar la presión. Entonces, de esa manera hay transporte de los nutrientes y alimento. Y de esa presión al lado venoso ya llega con baja presión. Ese es un sistema de presión baja. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y es lo mismo que pasa en las casas, ¿no ve? ¿Cuántos de ustedes viven en edificio? ¿Alguno vive en edificio arriba? ¿Sí? A veces cuando la bomba no llega el agua, abres la pila y deja con baja presión, ¿verdad? O por ahí tiene todo el día agua. Por ahí. Bueno, cuando un edificio tiene muchos departamentos y la bomba sube con presión, a veces en los pisos de arriba ya baja con baja presión. Ese es el sistema capilar. Ahora, en la malformación arteriovenosa falta ese sistema capilar. O sea, desaparece. Y la conexión que va a haber es una conexión anómala, anormal. La arteriola directamente se va a unir con el sistema venoso, de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una arteria que maneja alta presión se va a unir a una vena con baja presión. Entonces, la sangre va a llegar con tanta fuerza que la vena se va a dilatar. Y eso es lo que ocasiona la cefalea, dolor de cabeza, ¿sí? Porque está mucha presión ahí. Y las venas duelen, los vasos duelen. Entonces, esta malformación congénita hay que prestarle atención en el niño que tiene cefaleas intensas. Entonces, generalmente es cuando nace, se produce eso,
se manifiesta en la adolescencia, pero también puede ser origen traumático o origen inflamatorio. Por ejemplo, cuando yo puedo desarrollar una MAP de adulto, cuando, digamos, estoy en un auto, me choco, me estrello, traumatismo cráneoencefálico, tengo hematoma sutural, los vasos se rompen, pero cuando los vasos empiezan a repararse ya no hay sistema capilar, directamente se une el sistema arterial y venoso. Entonces, la mayoría es congénito, pero también puede ser adquirido, ¿sí? Siguiente. Después. Entonces, ¿qué pasa? El niño de 14 años tiene cefalea intensa que no le calma. Entonces, como papás le llevamos al neurólogo. El neurólogo, la cefalea tiene que ver si es tensional o es por enfermedad. Entonces, lo primero que va a pedir al niño es que le hagan una tomografía o una tomografía de cerebro, ¿sí? Entonces, en la tomografía de cerebro, ustedes ven, hay una imagen acá, no sé si logran ver. Es como un enmarañado, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente las MAP afectan lo que es el polígono de Willis. Ahí se producen en la parte congénita. Entonces el neurólogo ve esta imagen, entonces consulta con su compañero neurocirujano y dice, che, tengo un niño que tiene una MAP, una malformación arteriovenosa. Y su amigo le va a decir, che, entonces tenemos que programar cuándo le vamos a operar. Porque ¿cuál es el riesgo de la MAP? Alta presión con baja presión. Es que en algún momento si la presión de esta aumenta más de esos 120, hay hipertensión, puede romper el sistema venoso y da hemorragia intracerebral y el niño muere, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el neurocirujano? Le va a decir, bueno, para confirmar qué grado de MAP tenemos, le vamos a pedir una tomografía con contraste. Y es esto lo que tenemos acá. La TAC con contraste. Mayormente es gadolina. Entonces, viene con el resultado, habla el neurólogo y el neurocirujano dice, mira, tenemos un MAP bastante grande de la parte frontal del cerebro, de la parte occipital del cerebro, y el gadolino resalta la sangre de manera blanca. Entonces, ¿qué va a hacer el neurocirujano? Opera al niño. Y cuando lo opere, tiene que sacar la mayor cantidad de lesión vascular que hay. Este es cerebro, y vean cómo los vasos sanguíneos están interconectados unos con otros y tienen esas áreas dilatadas, ¿sí? Entonces, de esa manera operan, trata de haber menor secuela posible en el niño, pero el niño sobrevive, ¿sí? Entonces, eso hay que ver, digamos, en la malformación arteriovenosa. Entonces, no se olviden de la MAP, ¿sí? Siguiente. Es la única malformación que tienen que conocer por ahora. Hay un montón. Pero el MAP, la presión arterial, cefalea intensa, no calma con nada, mándenlo al neurólogo, ¿sí? Neurocirujano. Bien, la lesión de la pared vascular, ¿qué es lo que tiene que tener? Aquí, en el equipo de esta enfermedad, o sea, para yo tener una enfermedad vascular, tienen que participar células y tejidos. ¿Quiénes van a conformar ese equipo? La célula endotelial, ¿sí? ¿Qué otra célula más va a participar? Las células musculares lisas. ¿Dónde es el punto blanco de mayor ataque? La capa íntima. Esas tres cosas, acuérdense nada más. ¿Sí? Sigue. Bien. Ahora, de esta diapositiva, simplemente es para que se acuerden. No es que tienen que memorizar. No es que tienen que memorizar. Lo único que tienen que memorizar de esta diapositiva es esto que dice oxidación de LDL. Oxidación de LDL. Esto de acá. ¿Sí? Acá arriba les hemos puesto un resumen cortito de la función de la célula endotelial. La célula endotelial actúa como el doctor Jenkins y el señor Hyde. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso, chicos? ¿Alguien atrás escuchó del doctor Jenkins y Hyde? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos años tienen? 20 años, ¿no? Más o menos. ¿Sí? 21 más o menos. Son jovencitos. Bueno, esta es la época del 83. Ahí ni siquiera han nacido. Este es base de un libro y una película vieja que se llama Dr. Jenkins y señor Hyde. El doctor Jenkins era un médico que buscaba el bienestar de la gente, ayudaba a la gente, ayudaba a la policía,
Y justo en la ciudad, mientras él hacía experimentos para tratar de mejorar sus conocimientos, descubre una fórmula que él sin saberlo lo transforma en una persona distinta en la noche. Entonces el doctor Jenkins crea esa fórmula y durante la noche se transforma en el señor Hyde. Y el señor Hyde era el asesino de la ciudad que mataba a todo el mundo. O sea, por la mañana él trataba de ayudar quién era, sin saber que era él mismo. Y de noche se transformaba en doctor Hyde y ocasionaba la muerte de todas las personas. ¿Sí? Nunca lo agarraron. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula endotelial, y esta es pregunta de examen, ¿cuál es la célula más importante del aparato cardiovascular? La célula endotelial. Porque si no le mantiene, si se mantiene normal, ella va a hacer que todo viva en hemostasia. Y el término hemostasia significa equilibrio, paz. No nos va a vivir en su entorno, va a estar bien. Ahora, ¿qué pasa cuando le molestamos? Cuando le molestamos o lo dañamos, va a producir trombosis. ¿Sí? Va a producir trombosis. ¿Sí? Bien. Ahora, la trombosis, recuerden que es un término siempre patológico, enfermedad. ¿Sí? Sí. No, aquí no se debe mencionar. Siempre cuando suban acá, pueden traerse su agüita, su refresco, su caramelo, pueden hacerlo mientras hay teoría, ¿sí? Lo único, cuando terminen de comer o cosas, lleven las cosas y boten en el basurero de afuera, no en esto. ¿Ya? No en esto. Pero pueden traerse agua, pueden traerse cafecito si quieren, porque tienen que estar cómodos en la teoría, ¿está bien? Pueden levantarse, ir al baño, pueden mojarse la cabeza, pueden hacer todo eso. Se pueden levantar, no se pueden hacer, ¿sí? ¿Ya? Pero en la otra tráiganse café, agüita, lo que ustedes gusten, ¿sí? Si alguien tiene sueño, después se va atrás y se puede dormir también, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Bien. Bien, entonces ustedes vean la importancia de los vasos sanguíneos. Nunca nos han comentado sobre patología vascular anteriormente. No es porque nuestros compañeros médicos no querían comentarnos, sino que ahora ustedes tienen una cantidad de información, pero que hasta ahora yo no sé tampoco algunas cosas, que de toda la tecnología que hay apareciendo. Es por eso que muchas materias se han comprimido tanto, ¿sí? Pero antiguamente, por ejemplo, en mis épocas, anatomía era 2 años. 2 años de anatomía, 2 años de histología. Eran los libros de Testí, unos gruesos así grandotes que avanzábamos, el Testú. Pero teníamos más la parte clínica, pero no teníamos tanta tecnología, ¿sí? Ustedes ahora tienen muchas enfermedades, mucha tecnología, muchas cosas buenas. Por eso que se ha comprimido mucho todo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la célula endotelial se puede comportar de manera buena o mala, ¿sí? Ahora, esto viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre trombosis y coágulo de sangre en una hemorragia? Porque uno es patológico y el otro es fisiológico, ¿sí? Hay una diferencia bien importante que hay que conocerla ahora antes de seguir esto, ¿sí? Primero tengo que entender bien qué es una trombosis, ¿sí? Bien. Este es el vaso sanguíneo. Este es el otro vaso sanguíneo, ¿sí? Esta vamos a poner que es la capa íntima, la capa media, la adventicia, íntima, media y adventicia, ¿sí? Entonces, cuando yo me corto, o sea, me hago un tajo, me corto con un vidrio o algo, cuando yo me corto toda la pared de esa arteria, vaso, vena, se va a producir la coagulación fisiológica, ¿sí? Reparación, ¿sí? Quiere decir que esta área que se ha cortado se va a reparar acá, la capa muscular, y acá la célula endotelial va a activar la cascada de coagulación hasta que se forme el tapón secundario. Una vez que se reparan todas las capas endotelial, el endotelio va a liberar elementos anticoagulantes que van a disolver el coágulo y el vaso sanguíneo vuelve a su normalidad, ¿sí? Eso es fisiológico, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra trombosis, es cuando la lesión se da solamente cuando hay lesión endotelial y no está involucrada la pared
del vaso. Es una patología intravascular, que se va a activar el sistema de coagulación, pero no va a haber freno. No hay freno. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, ese vaso está trombosado, quiere decir que no ha habido ruptura de la pared, se ha formado dentro del vaso. ¿Sí? Ahora, cuando dicen, hay una hemorragia nasal, hay una epistaxis nasal, quiere decir que se han roto todas las vasos sanguíneos. Eso es fisiológico. ¿Sí? Entonces, ¿quedó entendido eso, chicos? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas las patologías vasculares van a ser dentro de la luz del vaso. Dentro de la luz del vaso. Bien. Ahora, ¿por qué les comentaba esto de acá? Por ejemplo, bueno, mantiene la barrera de la permeabilidad, tiene efecto anticoagulante, que evita que nos coagulemos, ¿sí? Actualmente, ahora en este momento, libera todo esto. Prostaciclina, trombomodulina, plasminógeno, y aquí hay un término que ustedes conocen. Heparina. De ahí es que se ha empezado a estudiar al vaso sanguíneo y se ha sintetizado heparina en los laboratorios, porque estamos emulando a la célula endotelial. Por eso es que se venden frascos de heparina, ampollas de heparina externa. Se ha sintetizado de la fórmula de las células endoteliales. Entonces, gracias a esto que se ha descubierto en la medicina, entonces podemos poner heparina a los pacientes que están mucho tiempo sentados, echados o tienen enfermedades que pueden alterar vaso. ¿Heparina para qué? Para evitar que se produzcan trombosis, ¿sí? Entonces, gracias a eso, entonces a esta celulita se descubrieron las heparinas y se le pusieron el nombre, heparina, ¿ya? Ahora, cuando la lesión de la célula endotelial aparece, entonces libera factor de Von-Willebrand, factor tisular, la cascada de coagulación y el plasminógeno activador inhibe al plasminógeno, ¿sí? A lo que es anticoagulante. Entonces empieza a producirse trombosis, ¿sí? Ahora, en el EDLL, esto que más nos interesa, ¿por qué le ponemos esto? Porque esto lo vamos a ver en aterosclerosis. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a poner acá, esta es la placa de ateroma, ¿sí? Entonces, para que se forme esta placa de ateroma, tiene que haber una etapa inicial, que es la lesión de lo que es la célula endotelial, aquí, ¿sí? Entonces, cuando se lesiona la célula endotelial, el LDL, el transportador, va a llevar consigo triglicérido y colesterol, ¿sí? Y este transportador es bien vivo, le gusta la capa íntima. Entonces se mete a la capa íntima, ahí abajo. Y aquí está el colesterol y triglicéridos. Cuando se incluye el colesterol en la capa íntima, los macrófagos de acá reconocen como extraño eso. Le dicen, che, hay un extraño allá. Yo no lo reconozco. Pero, ¿lo fagocito o no lo fagocito? Se preguntan entre ellos. Y dice, a ver, ¿tiene receptor de LDL oxidado? Sí, lo atacamos. No tiene el receptor de LDL oxidado, o sea, esto es requisito para que el macrófago lo pueda fagocitar, es que se oxide, porque el macrófago tiene el receptor de LDL oxidado. Lo fagocita y se transforma en macrófago espumoso. ¿Sí? Si no hay esa oxidación, no lo va a fagocitar, pasa por su lado, no lo reconoce. ¿Sí? Por eso es que esto igual preguntamos en el examen. Requisito para que se produzcan células en la placa de ateroma es la oxidación del LDL. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Sí, sí. La oxidación del LDL es patológico, porque se mete a la capa íntima donde no tendría que estar, debido a la lesión endotelial, que ahora vamos a ver cómo será. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los elementos que hacen enojar a la célula endotelial? ¿Qué le irrita? ¿A ustedes qué les irrita? ¿Qué les irrita? Ustedes están tranquilos ahí caminando, ¿qué les hace enojar? ¿Qué les hace enojar? Que el docente les dé harta tarea. ¿Sí? ¿Qué les hace enojar? Ustedes están tranquilos ahorita caminando, tranquilos. Pero en algún momento dicen, ¿qué pasó aquí? Empiezan a ponerse, no violentos, pero se empiezan a irritar. Hay factores que irritan a las personas, ¿sí? Por ejemplo, están comiendo, alguien se le come su comida, están escribiendo, les hacen rayar mal, ¿sí?
Lo mismo esta célula endotelial, chicos. Mientras está tranquilita está bien, pero hay elementos que le irritan, o hay personas que le irritan. Obviamente, acuérdense que en el mundo no tenemos que caer a todos bien, ¿sí? Hay algunos siempre que con solo mirarse ya están con una cruz todos. Entonces, ¿qué elementos irritan a la célula endotelial? Las bacterias. Le irrita harto al endotelio, no las soporta que estén en la sangre circulando. Los lípidos, al LDL con el colesterol triglicéridos, también. Los virus, el cigarrillo, lugares donde haya poca concentración de oxígeno. Pero hay un elemento en el cual le irrita, pero tiene que soportar. Es como el esposo o la esposa. Te casas con él, de por vida tienes que soportar. ¿Quiénes son? Las fuerzas hemodinámicas. ¿Y ahí quién está? La hipertensión arterial. Él es su gran amigo y enemigo a la vez, ¿sí? Del vaso sanguíneo. ¿Cómo produce los distintos modos de irritación para que se produzca trombosis? Algo bonito para aprender siempre de esto es, bueno, con la hipertensión no hay problema, ¿no? Porque si imaginamos una arteria así, que se divide en dos ramas, ¿sí? Acá están bonitas las células endoteliales por acá, por todo este lado, ¿sí? Todo bien bonitas, ¿sí? Soportando 120, 80, 960. Hipertensión de 180, que es hipertensión ya grave, complicada. Esa presión va a ir por la sangre con tanta presión por este sistema arterial, pero los puntos donde hay acotaduras, donde salen los vasos sanguíneos, ahí lo va a empezar a lastimar ese endotelio. Al endotelio que está acá le va a irritar. O sea, cada vez lo está empujando. Se está empujando, ¿sí? Hasta el momento en que se lesiona el endotelio y expone su matriz subendotelial y se va a producir la trombosis. Y se va a producir después el infarto. ¿Sí? Ahí es una de las causas, ¿sí? Otra causa que es interesante conocer tiene que ver con las bacterias, el shock séptico. Todos han debido escuchar que una persona con shock séptico, por más que va a terapia, tiene un alto chance de morir, ¿sí? Alto chance. Empieza con una infección en la rodilla, una artritis séptica, y de ahí se va por la sangre las bacterias. ¿Cómo ocasiona la muerte? ¿Sí? De esta manera. Recuerden que las bacterias en la sangre se llaman bacteremia. Porque el paciente está con fiebre, decaimiento, hipotensión y demás. Pero ¿cómo expresa en el vaso sanguíneo? De esta manera. Todo el sistema endotelial, vamos a suponer que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Está tranquilo. Hasta que hay bacteremia. Bacteremia significa muchas bacterias. Aquí. Vamos a poner que estas X son todas las bacterias. ¿Sí? Circulando ahí por la sangre. Estas bacterias liberan sus hidrolasas, sus enzimas ahí a la sangre. Y esas caen directamente a las células endoteliales. Las lesionan, las dañan. Pero en todo el trayecto, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿sí? En todo el trayecto. Entonces, en todo el trayecto de un vaso sanguíneo es largo. Entonces, imaginen que se produzca lesión acá, acá, acá y acá. Ahí se produce la lesión de célula endotelial. Entonces, en esos lugares, el espacio subendotelial activa la trombosis, la coagulación. Entonces, aquí va a producir coagulación, 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 ¿sí? Que se va a dar origen a trombosis. Para que se forme un coágulo, ¿qué células participan? Las plaquetas y la fibrina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá yo tengo, acá, miren, acá yo tengo plaquetas más fibrina, plaquetas más fibrina, plaquetas más fibrina, plaquetas más fibrina, ¿sí? Hasta ahí, ¿ven? Plaquetas, ¿cuántas veces tenemos ahí? 4 veces, ¿verdad? O sea que aquí tenemos muchas plaquetas, muchas plaquetas, muchas plaquetas, muchas plaquetas. ¿Qué pasa cuando nuestros 150,000 plaquetas lo estamos usando?
Porque aquí estamos usando para reparar, aquí, aquí, aquí. Va a bajar la cantidad de plaquetas. Lo normal es 150.000. Pero cuando hay una bacteremia, puede estarse produciendo estas pequeñas trombosis y baja hasta 20.000. ¿Sí? Porque están consumiendo sus propias plaquetas a la vez que se está formando la trombosis. Llega a esta cifra y uno empieza a sangrar espontáneamente. De la nariz, de la boca, de los ojos, de todo empieza a sangrar. Porque no tenemos suficientes plaquetas que puedan ayudar a reparar. Y todos nuestros lugares empiezan a tener hemorragia espontánea. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa es la fisiología del dengue, de la fiebre hemorrágica. Se hace, por un lado, ataca al niño, ataca al aparato vascular, produce lesiones endoteliales y consumo de las plaquetas. Los niños empiezan a sangrar, vomitan sangre, la nariz, los ojos, párpados, ¿sí? Ahí van a terapia, pero lamentablemente producen después por falla multiorgánica, porque el sangrado es en todo el cuerpo en realidad, ¿sí? A esto se le denomina, más adelante vamos a conocer como, sí, coagulación intravascular diseminada. Por un lado, trombosis y por otro lado, sangrados. Ese circuito cerrado, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada. Mucho se ve en ginecobstetricia y actualmente en el dengue, ¿sí? Dengue hemorrágico, y ahora estamos teniendo ese tipo, ¿sí? Entonces, todos estos son los irritantes de la célula endotelial. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se entiende más o menos todo? ¿Sí? Bien. Del músculo liso vascular, este es más bonito que otra cosa. No lo vamos a molestar tanto. Simplemente acuérdense que en el vaso sanguíneo da vasoconstricción y vasodilatación. Produce colágeno, elastina y proteoglicanos, las fibras musculares y fibroblastos de acá. Promotores para producción de vasos sanguíneos o inhibidores de la anticoagulación. También participan en eso, ¿sí? Ahora, la pregunta es con el colágeno. Les comentaba del colágeno alguna vez, de lo que venden colágeno. ¿Alguno vende colágeno? Aquí, ¿alguien vende colágeno? ¿No? ¿Sí? Si venden, no les comento lo que sé. porque ¿sí? Nadie vende colágeno hidrolizado para mantenerse, ¿no? Ya, bueno, entonces les voy a contar la verdad. No se absorbe. ¿Qué? No. ¿Qué? No se absorbe. No se absorbe, no sirve. No sirve. Ya. Bueno, nos venden colágeno hidrolizado, nos hacen mucha publicidad. Hay industrias nacionales, extranjeras, pero no lo comentamos los médicos porque de esta manera es un comercio. O sea, entre cerrar una fábrica que produce, despedir empleados y callar un secreto así chiquito, preferimos callar, ¿sí? No decimos, el colágeno generalmente no se absorbe, porque recuerden esto, todo lo que comemos va al estómago, ¿verdad? Y del estómago por el sistema digestivo, el colon y demás, se absorbe de las velocidades, todo, de las células epiteliales pasa a donde, a los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos se va a ir hasta el hígado, ¿sí? Entonces ahí tenemos la respuesta. Vitaminas, enzimas, nutrientes, sí se absorbe, va al hígado, se procesa y se va a las distintas células. Pero el colágeno no. El colágeno no va desde aquí hasta la rodilla. No va, ¿sí? Lamentablemente, ojalá fuera así. Y lo venden el frasco, ¿cuánto? 300 pesos, ¿no? Más o menos 300, 400, ¿sí? Es caro, es caro. Lo que sirve de esos productos es lo que viene añadido. Más zinc, magnesio, ¿qué tiene más? A veces tienen vitaminas, algunos tienen vitamina B, todo eso. Eso sí sirve, se absorbe. Pero el colágeno no. Las gomitas, ¿quiénes comen gomitas de los ositos? Bueno, eso es colágeno. Porque está hecho del cartílago de los animales procesado y molido y le han puesto solo colorante. ¿Sabían, no? Bueno, ese es el chiste. Las gomitas en el proceso lo deshidratan al colágeno, lo muelen y le echan colorante de sabores y hacen las gomitas. La gelatina es colágeno.
es colágeno. ¿Sí? ¿Está bien? Pero tampoco es absorbible también. No, no, o sea, nos sirve para alimentar, para saciar el hambre, pero no es beneficioso. Pero sí nos sirve, por ejemplo, para el que quiera adelgazar. Mucha gelatina sin sabor, ¿no? Y tranquilo, porque sabe que no se va. Lo que le hace mal es el azúcar. Pero si comen gelatina sin azúcar, o sea, con sabor, les ayuda a saciar el hambre. Ayuda con la limpieza del aparato gastrointestinal. Entonces, doctor, como cuando dicen que voy a comprar colágeno para las rodillas, entonces, ¿qué sería mejor darles en ese caso? En ese caso, generalmente, aparte de los antiinflamatorios, funcionan mucho lo que son los tratamientos con inyectables, localizados, factores estimulantes. Actualmente la ozonoterapia también puede funcionar en cierta manera. No está tan aceptado de la ozonoterapia, pero sí dice que funciona con el incremento de oxígeno ahí. No está tan bien hecho, pero lo ideal es frenar el proceso inflamatorio más que todo. Corticoide. El corticoide y agarrarlo en la primera etapa que veamos. Y las cirugías, ¿no? Las cirugías reparadoras, ¿sí? Y después tratar de evitar la fricción mucho del cartílago. Los futbolistas gastan mucho los cartílagos y demás, y lamentablemente, por más que tengan millones, no se ha logrado nada todavía para reponerlo. Hacen prótesis de rodillas, hacen prótesis. Por ejemplo, Batistuta, no sé si se acuerdan de Batistuta los chicos, pero es un jugador de Argentina, que ya está jubilado, Batistuta, y tanto se inyectaba antiinflamatorios a la rodilla que terminó destruyendo sus cartílagos, y ahora camina con bastoncito. No se logra reparar, ¿sí? Ricardo Ford también es otra persona que se hizo prótesis de rodilla, pero murió por sepsis también de la rodilla. Y la única opción en ese caso sería solo prótesis. Actualmente las prótesis, pero siempre hay que tener anticoagulación ahí, porque es un elemento extraño. Pero usan prótesis de metal que reemplazan las rodillas, todo lo que es articulación de caderas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, chicos, el colágeno por la vía oral no sirve, pero no significa que no lo puedan vender, ¿sí? ¿Sí? Para ganarse unos pesitos, pero no lo comenten lo demás. ¿Está bien? Generalmente bueno, ¿cuál es para mí el mejor producto ahorita que no se conoce y que solamente los médicos lo dan, pero porque a veces nuestros compañeros no lo promocionan? Es porque es el único laboratorio que no te paga por dar su producto. Porque van a ver que en la parte médica también, cuando ustedes sean especialistas, las farmacéuticas, por recetar sus productos, les van a premiar a ustedes. Con congresos gratis, viajes gratis, comida gratis. Todo les van a dar. Sí, las farmacéuticas. Por el hecho de poner su producto, para que compren en la farmacia. No digo que el producto no sirve, funciona, solamente que está un poco más arriba de otro producto que es igual de eficiente, pero que cuesta un poco más. Pero les premian, ¿sí? les van a venir a sus consultores. Hay un producto que es holandés, que están en las farmacias, pero no lo publicitan porque eso significa competición para Herbalife y demás. Es el famoso Ensure. El Ensure. Sí, este producto es el que tiene todo lo que nuestras personitas mayores necesitan. Es como el polvo del Herbalife. Una vez por cada semana, lo toman uno por día y nunca van a tener deficiencia de nada. Tiene todo lo que puede. ¿A partir de cuántos años? El Ensure se puede tomar a partir de cualquier edad. De cualquier edad. Lo único que por ahora el diabético creo que todavía no se saca producto. Pero el Ensure es el que tiene todo. Cuesta a mitad de precio del Herbalife y demás. No, y ese del Herbalife creo que cuesta $100. Este cuesta apenas 100 o 150. ¿Pesos? En bolivianos, sí. Pero no lo dan a conocer y está en los estantes de todas las farmacias. Es lo mejor. En Sure. En polvo, en todo, en gelatina, en todo lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo dan a conocer el Ensure, chicos? Porque no les rinde económicamente al que lo vende. Apenas un porcentaje nada más, ¿sí? Por eso no lo venden mucho, ¿ya?
Bien, entonces volviendo a nuestra realidad, pues, hemos vivido un poco engañados, ¿no? Con muchas cosas, ¿sí? Un poco. Un poquito. Coman mucha la patita de pollo si quieren comer colágeno. El pollo tiene colágeno ahí en tendoncitos, en lo que es el hueso, en el cartílago está ahí, ¿sí? Y eso es mejor que lo que es hidrolizado. ¿Ya? Bueno, sí, bien. Ah, Y la harina de papa, eso es también colágeno también, es rico. pero tampoco es Bueno, sirve para llenar la pancita, para el intestino, limpiar, todo eso. Sirve. Es rico la patita. No hay que despreciarla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, chicas? ¿Ya? Eh, es por eso que cuando uno le operan, no puede comer todavía, ¿verdad? No come todo sólido. ¿Qué es lo primero que le dan? Helado o gelatina. ¿Verdad? Con eso te sacia el hambre y a la vez es fácil de digerir. Lo eliminas. Bien, seguimos bien. No, bien. Bueno, dentro de la patología vascular, entonces, ¿qué significa vaso sanguíneo? Este vaso de vidrio. ¿Qué significa este vaso de vidrio? ¿Qué significa este vaso de vidrio? ¿Qué creen que representa? Aquí ustedes ven, aquí tienen esto que se llama el popote, ¿no? ¿Sí? El popote hace relación al vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora, ¿qué lugares ustedes tienen que prestarle atención en esto? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué lugar del popote? Uno va a ser el lugar que está aquí. Y otro es el lugar donde está el líquido, ¿sí? Entonces, esta imagen les hace referencia que la patología vascular o se va a obstruir o se va a romper, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener? Bloqueo por la enfermedad que vamos a ver ahora, o vamos a tener rupturas por las aneurismas que vamos a conocer ahora. Esas dos cosas va a pasar en el vaso, o se obstruyen o se rompen, ¿sí? Y dentro de ellas, la aterosclerosis es el alma mater. Ustedes vean, dos tipos de enfermedad vascular. ¿Y cuál tengo que dominar en este semestre? Aterosclerosis. Tienen que saber todo. Después viene todo lo demás, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante, porque cuando el popote está libre, el líquido sube, ¿verdad? Toman y no hay problema. Pero ¿cuántos de ustedes juegan con el popote y lo doblan? Lo mascan así, o le dan vuelta y no sale nada, ¿sí? Hacen el intento, ¿no? Saben que está todo torcido y siguen intentando tomar. Bueno, eso es las dos cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de aterosclerosis, ¿sí? Sí. Siguiente. Bien. Ahora, en el término que vamos a ver ahora, esta enfermedad, vamos a ver, aterosclerosis es igual que arteriosclerosis, ¿sí o no? No. ¿Pero me trae confusión? Sí, a mucha gente, no solo a nosotros. A veces el periodista le dice, doctor, este paciente tiene arteriosclerosis, y tú dices, o es aterosclerosis. ¿Cómo está? Confunden los términos, ¿sí? Entonces trae confusión. Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Primero, arteriosclerosis, vamos a anotar acá. Arteriosclerosis. Bueno, significa, primero vamos a romper la palabra. Es una enfermedad, esclerosis significa endurecimiento, ¿sí? Endurecimiento de la pared vascular. Y aquí viene la diferencia. Cuando ustedes dicen arterio, se refiere a todas las arterias, grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? O sea, el término arteriosclerosis engloba arterias grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? Es el término general. Engloba todo lo que es las enfermedades que producen endurecimiento de todas las arterias, ¿sí? Es como si fuera la mamá, ¿sí? Todos los que van a producir arteriosclerosis, ahora vamos a ver quiénes son, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los hijos? La aterosclerosis, ¿sí? La arteriolosclerosis,
y la calcificación de la capa media de Monckeberg. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿la aterosclerosis produce arteriosclerosis? Sí. ¿La arterioloesclerosis produce arteriosclerosis? Sí. ¿La calcificación de la capa media de Monckeberg produce arteriosclerosis? Sí. Son tres enfermedades o tres hermanos que todas tienen un fin, producir arteriosclerosis, ¿sí? Pero ¿qué diferencia uno de otro? Ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el primero, la aterosclerosis es el primer patrón, o llamamos el hermano mayor, ¿sí? El hermano mayor, como en toda familia, es el consentido, el que no hace nada, ¿sí? No hace nada el hermano mayor. Y siguen consintiéndolo hasta de grandes, ¿sí? La arteriolesclerosis es el del medio, el olvidado. Hagas, nunca estás en casa, ¿sí? Este es el del medio. El del medio. Es verdad, el del medio nunca persiste en casa. Dice, ¿dónde está el fulento? Ah, no sé. Dice. Sí. Pero el hermano mayor, te preocupa por el hermano mayor. ¿Sí? Lo primero que tienen que saber, pero involucra endurecimiento de todas las arterias por tres tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces, aterosclerosis no es igual que arteriosclerosis, no es igual. Vamos a ver por qué. Porque el hermano mayor también da endurecimiento de las arterias, pero aquí viene la diferencia. La diferencia es que la aterosclerosis solo va a afectar a grandes vasos, o sea, aorta y ramas colaterales, arteria cerebral, arteria coronaria, arteria poplítea, arteria renal, ¿sí? Arterias generalmente las carótidas, ¿sí? Hasta ahí. La aterosclerosis no toca pequeños vasos, no se produce aterosclerosis en pequeños vasos grandes. Y la característica del endurecimiento de la aterosclerosis es la formación de la placa de grasa. O sea, se va a formar una protuberancia, acá que vamos a ver cómo se forma, que se llama ateroma. Si en el examen les preguntan cuál es la característica de la aterosclerosis, es la formación de la placa de ateroma, ¿sí? Esta placa. Mientras no se forme esta placa, no puedo llamar a esa enfermedad aterosclerosis. Tiene que estar sí o sí la placa de ateroma, ¿sí? Entonces, este es el más malo de todos, el más malo. Es lo que más produce muertes por infarto, por ruptura de la placa de ateroma, ¿sí? El hermano del medio. El hermano del medio también significa endurecimiento, pero ustedes vean que hay el sufijo olo, ula, ala, y eso significa pequeño, o sea, es el endurecimiento de las pequeñas arterias. Y eso se va a dar generalmente por dos patologías, diabetes e hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial y la diabetes afecta la microcirculación. ¿Cómo va a producirse esta alteración de las arteriolas? De dos maneras. Uno, que van a producir ambas lo que se llama arterioloesclerosis hialina y arterioloesclerosis hiperplástica, ¿sí? La arterioloesclerosis hialina es simplemente la arteria en la cual sale una proteína muy parecida a la amiloide, sale por la lesión endotelial y se mete a la pared de lo que es la arteriola. Y cuando entra mucha proteína hialina ahí, va sedando la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Va sedando la luz del vaso sanguíneo. Este tipo de arteria hialina se denomina benigna, porque el evento de la diabetes lo controla, la presión lo controla, y ese vaso vuelve a la normalidad. O sea que este vasito, ese material hialino vuelve a la normalidad. Y esto se llama benigna. La hiperplásica se debe a que la arteriola, las fibras musculares lisas de la capa media, aumentan en número, y al aumentar en número van cerrando la luz del vaso. Pero a diferencia de la benigna, la hiperplásica, que es maligna, cierra completamente al vaso. Le va a obstruir totalmente al vaso, ¿sí?
Entonces, esto se le llama como catáfila de cebolla, le llaman, porque hace esa imagen. Cuando cortan la cebolla así, vean que hay muchas capitas, igualmente hace esta hiperplástica en las arteriolas. Hace la forma de una catáfila de cebolla y lo necrosa, lo mata al arteria. ¿Sí? Y el bueno de todos es la calcificación media de Monckebeck. También produce endurecimiento que va a determinar arteriosclerosis, pero la ventaja de este es que solamente endurece la pared, pero la luz del vaso permanece intacta, no repercute en su luz, ¿sí? Se endurece alrededor, pero la luz está normal. Y esto es lo que nos va a dar en el envejecimiento, chicos, ¿sí? La doctora Jasso, yo, todos los demás, Moya, Santibán, todos estamos ya con esclerosis, yo creo, ¿sí? El doctor Pozo también. A veces me río de estos pacientes, pues los conozco, por eso hablo con confianza. O sea, conozco a Pozo, a Santibáñez, a Gamboa, a doctora Ledesma, al doctor Moya, los conozco. Entonces, por eso hablo en confianza, sino con respeto nomás. Doctor. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva entra al examen. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué nos van a preguntar? Yavina hiperplástica. ¿Qué nos van a presentar? Monckebeck. Entonces, ya no va a tener confusión, ¿verdad? Si a ustedes les preguntan, Alex, ¿qué es la arteriosclerosis? Entonces yo voy a responder. Es una enfermedad de los vasos sanguíneos en el cual hay endurecimiento de todos los tipos de vasos sanguíneos. Nada más. Ahora, si te preguntan, Alex, ¿qué es aterosclerosis? Entonces, el endurecimiento de los vasos sanguíneos, pero con la diferencia que afecta a grandes vasos. Y su característica es la formación de una placa de atero. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Entonces, estos son los tres hermanos, y creo que ahí vamos a ir quedando después. Y la arteriolosclerosis, ¿sí? El caso de Monckebeck, Ajá. ¿en qué tipo de vaso? En los vasos, cualquier tipo de vaso, especialmente los medianos. Esa es buena pregunta. La que domina son los vasos medianos, ¿sí? La de Monckebeck, más adelante vamos a ver cuando veamos mama, tema de mama. Los vasos de la mama se pueden endurecer y hacen una falsa imagen de que hay un cáncer ahí. Por eso es importante también conocer un poco qué hay esto. Vamos a ver una radiografía donde se ve como una calcificación y eso hace confundir con un cáncer, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estos son los tres hermanos, ¿sí? Entonces hay que tenerle mucho miedo a este, a la arteriosclerosis, ¿sí? Entonces, ¿se comprendió? ¿Sí? Entonces ya no hay confusión. ¿Sí? Una pregunta del tercero, ¿a qué se debe que se introduce? O sea, ¿con qué se introduce? Ah, Ya ya. que el Ya. primero era con papiloma. El segundo es por hipertensión. El tercero, y esa es buena pregunta. Lo que pasa es que cuando envejecemos, todas nuestras células, dentro de su citoplasma, hay un ion que se llama calcio. ¿Sí? Calcio. Pues todas las células de nuestro cuerpo tienen calcio interno. Y a medida que vamos envejeciendo, el ciclo termina de muchas células. Se van muriendo y no se pueden dividir. Dentro de las células que no se dividen, hay tres grupos. No sé si les mencioné. Las lábiles, que se pueden dividir constantemente, la piel, el intestino, el epitelio, todo el rato se están dividiendo. Facultativa, la del hígado. A no ser que me haga una patectomía, se vuelve a regenerar y entra el ciclo. Pero hay otras células que son permanentes, que no se dividen más. Y ahí están las células musculares, especialmente del corazón, un poco el esquelético y las lisas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, las células que empiezan a envejecer y mueren antes de tiempo, rompen su membrana citoplasmática, o sea, mueren, y todo lo que está acá vierten afuera. Y dentro de esos productos está el calcio. Y no sé si se acuerdan cuando en patología 1 vieron algo que se llamaba calcificación distrófica y calcificación metastásica. ¿Sí? Por ahí se acuerdan, ¿sí? Metastásica y distrófica. La metastásica era producida por lo que es enfermedad renal, cuando hay hipercalcemia en la sangre. Tienes hipercalcemia, ya sea por adenomas de parótides, de paratiroides, y la distrófica es localizada por daño celular, ¿sí? O sea, si digamos, aquí, por ejemplo, en los vasos sanguíneos por envejecimiento, pero supongamos que alguno de ustedes me da
una patada fuerte acá donde tengo más grasita en el pecho, aquí, ¿sí? Se dañan estas células, se mueren este tejido adiposo y libera calcio. Entonces, con el tiempo se me puede hacer una bolita acá de calcio. Y a veces en las mamas, mujeres que por ahí tienen accidentes, ¿no? Caminando, todo, que se chocan o les golpean a que la mama, se daña esa célula, se muere y después sienten que hay una pelotilla. Y eso puede ser calcificación distrófica como esta, ¿sí? Es el calcio, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces preguntas de esto, sí entra pregunta del examen. Si quieres saquenle foto para sacar, pero se les va a preguntar. Va a haber pregunta de cuestiones de diabetes, hiperplástica, hialina y demás. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, quiero. Bueno, con eso vamos a terminar. A ver, estamos en la siguiente. Ahí, bueno. Ya. Esta es la mencionar. Ya hemos hablado todo esto de acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que este cuatrimestre tenemos que aprender? Arteriosclerosis, vasculitis, venas varicosas y tumores vasculares. Ahí están las preguntas del parcial. ¿Sí? ¿Ya? De vasculitis no se olviden Kawasaki, del niño. Esa es una pregunta de examen. ¿Sí? ¿Está bien? La siguiente y que la voz es. Bueno, entonces ahora la otra clase vamos a ver, perdón, el primer patrón, al chico malo de la familia, al mayor. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos mayores? ¿Todos? ¿Sí? ¿Quiénes son los mayores? Bueno, no se sientan aludidos, ¿ya? ¿Sí? Pero de cierta manera los mayores son bien consentidos. Yo tengo un hermano mayor que es más mayor que yo, pero mi mamá lo consiente, hasta viejo todavía. Te perdona todo. En serio, todo. ¿Sí? Es verdad, al mayor, yo